Hay preguntas que se instalan en lo más profundo del alma, que no nos dejan en paz aunque las ignoremos, y una de ellas es esta. ¿Es posible que alguien, al nacer, traiga consigo recuerdos que no le pertenecen? No recuerdos heredados, no historias contadas por otros, sino memorias vivas, tan reales y tan sentidas que desafían toda explicación racional. Es aquí, en este umbral entre la infancia y lo invisible, donde comienza uno de los misterios más inquietantes de la existencia humana, la reencarnación. En todas las culturas, a lo largo de los siglos, han surgido relatos de niños que parecen recordar vidas pasadas. Pequeños que, apenas aprenden a hablar, mencionan nombres que no han escuchado, describen lugares que nunca han visitado, reconocen rostros que deberían serles ajenos, e incluso hablan de muertes que no han vivido. ¿Cómo explicar que un niño de 3 años, sin acceso a ninguna fuente de información, narre con lujo de detalle la vida de otra persona que existió décadas atrás? ¿Coincidencia? ¿Imaginación? ¿O estamos ante la prueba de que el alma no muere, sino que regresa una y otra vez? Este tipo de testimonios ha sido recogido por investigadores, médicos y psicólogos a lo largo de los años. Y aunque la ciencia aún no puede ofrecer una explicación concluyente, muchos de estos relatos comparten elementos tan similares, tan coherentes y emocionalmente impactantes, que resulta difícil descartarlos como simples fantasías. La mayoría de estas experiencias aparecen en la infancia temprana, entre los 2 y los 7 años, cuando la mente aún no ha sido moldeada por los condicionamientos del entorno. Es entonces cuando, de pronto, emergen los fragmentos de otra vida, como si la memoria del alma se filtrara a través del cuerpo de un niño. En este primer punto, nos abrimos a la posibilidad de que la vida no empiece en el nacimiento, ni termine en la muerte. Que haya un hilo invisible que conecta nuestras existencias, una continuidad espiritual que no siempre recordamos, pero que a veces se manifiesta con fuerza y claridad. Quizá no todos recordamos quién fuimos, pero algunos, por razones que aún no comprendemos, sí lo hacen. Y es en esas pequeñas voces, que hablan de guerras pasadas, de familias perdidas, de hogares que ya no existen, donde tal vez se oculta la clave para entender un fenómeno que va más allá de toda lógica conocida. El misterio de las almas que regresan no es solo un tema esotérico o religioso. Es una provocación existencial. Es una invitación a replantear quiénes somos, de dónde venimos, y hacia dónde podríamos estar regresando. En 1957, una tragedia sacudió a la familia Palek en el pequeño pueblo de Hexham, Inglaterra. 2 hermanas, Joanna de 11 años y Jacqueline de 6, murieron atropelladas por un conductor bajo los efectos de drogas. La pérdida fue devastadora. Sus padres, John y Florence, quedaron sumidos en un abismo de dolor y culpa, enfrentando un vacío que parecía imposible de llenar. Sin embargo, algo sucedió un año después que cambiaría no solo sus vidas, sino también la forma en que el mundo entero vería la posibilidad de la reencarnación. En 1958, Florence dio a luz a 2 gemelas, Gillian y Jennifer. Desde el principio, John tuvo la profunda convicción de que sus hijas muertas habían regresado. A pesar de la negación inicial de Florence, quien consideraba esa idea producto del dolor de su esposo, los hechos comenzaron a revelarse con una inquietante claridad. Las nuevas niñas no solo se parecían físicamente a sus hermanas fallecidas, sino que también mostraban comportamientos y recuerdos que no podían explicarse por medios convencionales. Jennifer, la menor, tenía una marca de nacimiento idéntica a una cicatriz que Jacqueline había tenido en la frente. Más aún, ambas gemelas desarrollaron un apego espontáneo por los mismos juguetes que habían pertenecido a sus hermanas mayores. Lo más desconcertante era que reconocían objetos, lugares y hasta personas que nunca habían visto en esta vida. En una ocasión, al pasar frente a la antigua escuela de sus hermanas, las pequeñas señalaron con seguridad y dijeron que ese era el colegio al que habían asistido. Incluso hablaron de un parque específico donde jugaban antes, un sitio que sus padres no les habían mencionado jamás. Uno de los momentos más impactantes fue cuando las niñas vieron por primera vez el coche que había provocado el accidente. Se asustaron, se abrazaron y dijeron con pánico que ese era el auto que nos atropelló. Tenían apenas 3 años. Nunca habían escuchado detalles del accidente. ¿Cómo era posible que lo supieran? Con el tiempo, estas memorias comenzaron a desvanecerse. Hacia los 8 años, las gemelas ya no recordaban nada de sus vidas anteriores. Esta pérdida gradual de memoria es común en muchos casos similares. Pero lo vivido en los primeros años quedó marcado en la conciencia de sus padres y en los registros de quienes han estudiado la reencarnación como una realidad potencial. Este caso fue ampliamente investigado y documentado por el Dr. Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia,
quien dedicó su vida al estudio de niños que recuerdan vidas pasadas. Para Stevenson, el caso de las hermanas Palek era uno de los más sólidos que había encontrado. Coincidencias físicas, psicológicas, emocionales, y una carga de verdad que iba más allá de la imaginación infantil. Es posible que el alma, al ser arrancada prematuramente de esta vida, encuentre una vía de regreso a través del mismo linaje, del mismo útero, de la misma familia. ¿Podría el dolor de los padres convertirse en un puente para que las almas de sus hijas volvieran a casa? El caso de las hermanas Palek no ofrece respuestas definitivas, pero plantea preguntas tan profundas que merecen ser escuchadas con el corazón abierto. La historia de Gus Ortega es tan íntima como desconcertante. Ocurre en Estados Unidos, en una familia común, sin inclinaciones místicas ni antecedentes que hicieran sospechar lo que estaba por suceder. Gus, desde muy pequeño, comenzó a mostrar una conducta inusual. Hablaba con seguridad sobre hechos que, sorprendentemente, coincidían con la vida de alguien muy especial para su padre, su propio abuelo fallecido. Cuando apenas tenía 18 meses, Gus señaló una fotografía antigua en la casa. Una imagen de un hombre al que nunca conoció. Con absoluta certeza, dijo, «Ese soy yo». Era su abuelo, quien había muerto varios años antes de que Gus naciera. Al principio, la familia pensó que se trataba de una simple ocurrencia, algo típico de la imaginación infantil. Pero lo que vino después no podía ser ignorado. A medida que crecía, Gus empezó a ofrecer detalles que nadie le había contado. Hablaba de la tienda familiar que el abuelo había manejado. Mencionaba nombres de personas que solo tenían sentido en el pasado. Sabía que el abuelo había tenido una hermana discapacitada, un dato que jamás había salido en conversaciones familiares y que pocos conocían. Incluso recordó con precisión cómo su abuelo solía apodar a su hijo, el padre de Gus, usando un diminutivo que hacía muchos años nadie pronunciaba. Pero uno de los momentos más impactantes llegó cuando Gus, con total naturalidad, mencionó un detalle que ni siquiera su padre sabía. Que el abuelo había perdido una hermana pequeña y que su madre, la bisabuela de Gus, sufría profundamente por ello. Intrigado, el padre investigó en la familia, y efectivamente, ese episodio había ocurrido en la infancia del abuelo, pero era algo que no se hablaba, una herida antigua que se mantenía en silencio. ¿Cómo era posible que un niño supiera todo eso? No había libros, fotos, ni relatos accesibles que pudieran explicar su conocimiento. La posibilidad de una coincidencia se desmoronaba ante la precisión de los recuerdos. Y aunque Gus fue creciendo y esos recuerdos fueron desapareciendo, el impacto que dejaron en su familia perduró. Este caso llamó la atención del psiquiatra Jim Tucker, sucesor de Ian Stevenson en la Universidad de Virginia, quien ha investigado múltiples episodios similares en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Según Tucker, el caso de Gus representa un tipo especial de reencarnación, la reencarnación intrafamiliar. Es decir, almas que eligen regresar dentro del mismo linaje para continuar acompañando a sus seres queridos o cumplir asuntos pendientes. Más allá de los aspectos místicos, lo que conmueve de esta historia es la posibilidad de que el amor no termine con la muerte. Que el alma, impulsada por el afecto y el vínculo, decida volver, esta vez en un cuerpo nuevo, pero con la misma esencia. La historia de Gus Ortega no solo plantea interrogantes sobre la memoria y la conciencia, también nos invita a pensar que quizás nunca dejamos de estar con los que amamos. Cameron Macaulay tenía apenas 2 años cuando comenzó a hablar insistentemente de una vida pasada en una isla llamada Barra, situada en las Hébridas exteriores, frente a la costa de Escocia. Lo decía con la misma naturalidad con la que otros niños hablan de su comida favorita o su juguete preferido. Pero lo que realmente inquietaba a su madre era la intensidad con la que el pequeño contaba su historia, una historia que no parecía inventada, sino recordada. Cameron aseguraba que en su otra vida había vivido en una casa blanca, junto a la playa, con su otra mamá, sus hermanos y un perro blanco y negro. Decía que su padre en esa vida se llamaba Sane Robertson y que había muerto atropellado. Hablaba de aviones que despegaban y aterrizaban cerca de su casa, de la vista al mar desde su ventana, e incluso de los horarios en los que la familia comía. Lo más desconcertante era que cada vez que hablaba de esa vida, se entristecía. Lloraba, decía que la extrañaba, que quería volver. Su angustia era real, profunda, imposible de ignorar. Su madre, escéptica al principio, decidió buscar ayuda. Fue entonces cuando entró en contacto con investigadores que estudiaban fenómenos relacionados con la reencarnación y la memoria espontánea infantil. El caso de Cameron llamó tanto la atención que fue documentado en un documental para televisión, y un equipo se propuso investigar la existencia de la supuesta casa en Barra.
Y aquí es donde la historia da un giro extraordinario. Viajaron con Cameron a la isla. Nunca había estado allí. Nunca había visto imágenes de ese lugar, ni escuchado del más allá de lo que él mismo decía. Y sin embargo, cuando llegó, reconoció el camino. Señaló el rumbo correcto. Describió, antes de verla, la casa donde había vivido, y cuando finalmente la encontraron, era blanca, estaba junto al mar, y coincidía perfectamente con lo que Cameron había dicho desde que era pequeño. Aún más impresionante, se verificó que, efectivamente, en esa casa había vivido una familia Robertson, y que uno de sus miembros había fallecido en un accidente. El nombre Sane Robertson aparecía en registros, aunque no se pudo confirmar todo al detalle debido al paso del tiempo y la escasa documentación de la época. Pero el hecho de que un niño de Glasgow, sin ninguna conexión con la isla, conociera todos esos detalles, conmocionó incluso a los investigadores más escépticos. La historia de Cameron no solo es fascinante, también es profundamente humana. Nos recuerda que el alma, si en verdad transita múltiples vidas, puede traer consigo no solo recuerdos, sino emociones no resueltas, vínculos no cerrados, nostalgias que sobreviven a la muerte. Cameron no hablaba desde la fantasía, hablaba desde el anhelo. Y ese anhelo, tan real como cualquier tristeza adulta, nos obliga a replantear nuestras ideas sobre el alma, el tiempo y la permanencia. ¿Puede una memoria sobrevivir al cuerpo? ¿Puede un niño llorar por una madre que ya no existe en este mundo, pero sí en otro tiempo? En Cameron Macaulay, como en tantos otros casos, hay una voz que parece venir de más allá, y que nos invita a escuchar con atención, porque quizá esté hablando no solo de lo que fue, sino también de lo que somos. La idea de que la vida continúa después de la muerte, no en un paraíso eterno ni en un infierno sin fin, sino regresando a este mundo bajo otra forma, ha sido sostenida durante milenios por diversas religiones y tradiciones espirituales alrededor del mundo. La reencarnación no es una creencia marginal ni un pensamiento moderno nacido de la cultura pop. Es, más bien, una de las ideas más antiguas y persistentes sobre la naturaleza del alma. En el hinduismo, la reencarnación es parte esencial del ciclo conocido como samsara, el eterno retorno de nacimiento, muerte y renacimiento. El alma, o Atman, no muere cuando el cuerpo deja de funcionar. Solo cambia de envoltura, como quien se cambia de ropa. Cada nueva vida es determinada por el karma, la suma de las acciones pasadas. Así, no hay castigo divino arbitrario, sino consecuencia justa. Las buenas acciones acercan al alma a la liberación espiritual, mientras que los actos dañinos la atan a nuevas vidas de aprendizaje y redención. El budismo adopta esta noción del renacer, pero con una diferencia clave. Para el Buda, no existe un alma eterna e inmutable. Lo que se reencarna no es un yo fijo, sino una corriente de conciencia condicionada por las causas y efectos del karma. Esta visión apunta hacia la impermanencia de todas las cosas, incluido el ser. El objetivo no es perpetuar el ciclo, sino trascenderlo, alcanzar el nirvana, la liberación del sufrimiento y del ciclo mismo. También en el jainismo, otra antigua tradición india, se contempla la reencarnación como un hecho natural. El alma transita por incontables formas de vida en su búsqueda de pureza y liberación. La no violencia radical, incluso hacia los seres más pequeños, es un reflejo de esta visión. Cualquier criatura podría ser un alma en tránsito, como tú, como yo. Pero no solo en Oriente vive esta creencia. En el judaísmo místico, especialmente en la Kabbalah, existe la idea del Gilgul Nefashot, la transmigración de las almas. Se dice que algunas almas regresan para corregir errores, completar misiones o ayudar a otros a evolucionar. No todas las almas reencarnan, y no todas lo hacen en forma humana, pero la reencarnación es vista como un acto de misericordia divina, una segunda, o tercera, o décima, oportunidad para avanzar espiritualmente. Incluso en la antigua Grecia, pensadores como Pitágoras, Platón y Empédocles defendían la metempsicosis, es decir, el renacimiento del alma en otro cuerpo, ya fuera humano o animal. Para Platón, el alma tenía recuerdos de vidas anteriores que podían ser despertados mediante la contemplación filosófica. El alma, decía, es eterna, y su viaje a través de las vidas es parte de su búsqueda de la verdad y la belleza. En algunas corrientes del cristianismo primitivo, también existieron creencias reencarnacionistas. Algunos textos apócrifos y enseñanzas atribuidas a los gnósticos hablaban de la reencarnación como parte del proceso de purificación del alma. Sin embargo, estas ideas fueron excluidas en los concilios que definieron la doctrina oficial, posiblemente por el deseo de establecer un dogma más controlable basado en juicio final y redención única. Hoy,
Muchas personas alrededor del mundo siguen creyendo en la reencarnación, incluso fuera del contexto religioso. Es una idea que toca algo profundo en el ser humano. La intuición de que somos más que un cuerpo, más que una vida, más que una historia. Que hay hilos invisibles que conectan nuestras existencias, enseñanzas que no caben en una sola biografía, amores que parecen haber existido antes de conocernos. Quizá por eso, cuando un niño dice que recuerda otra vida, algo dentro de nosotros se conmueve. Porque aunque no podamos demostrarlo, aunque la razón lo niegue, hay una parte del alma que ya lo sabe. Durante décadas, la reencarnación fue relegada al terreno de lo religioso, lo esotérico, lo subjetivo. Un tema propio de la fe, pero no de la ciencia. Hasta que apareció un hombre dispuesto a cruzar ese umbral con la rigurosidad de un investigador y la apertura de quien no temía a lo inexplicable. Su nombre fue Ian Stevenson, psiquiatra canadiense, profesor en la Universidad de Virginia, y pionero en el estudio sistemático de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Stevenson no buscaba convencer. No era un gurú ni un místico. Su objetivo no era probar la reencarnación como verdad absoluta, sino documentar, con la mayor objetividad posible, casos en los que la memoria parecía no pertenecer a esta vida. Lo que encontró superó todas las expectativas. Durante más de 40 años, recopiló más de 2,500 casos en países tan diversos como India, Sri Lanka, Líbano, Turquía, Brasil, Birmania, Tailandia, y también Estados Unidos. Sus investigaciones tenían un método claro. Buscaba niños pequeños, entre 2 y 7 años, que espontáneamente, sin hipnosis, sin terapia, sin presión de adultos, comenzaban a hablar de otra vida. Stevenson tomaba nota de cada detalle. Nombres, profesiones, lugares, relaciones, incluso causas de muerte. Luego, intentaba verificar si existió alguna persona real cuyas características coincidieran con las descripciones del niño. En muchos casos, los resultados fueron sorprendentes. Uno de los aspectos más impactantes fue la relación entre las marcas de nacimiento o malformaciones físicas y las heridas mortales que la persona recordada había sufrido. En numerosos casos, Stevenson encontró que los niños nacían con marcas que correspondían, en forma y ubicación, a lesiones letales descritas en registros forenses de quienes decían haber sido en otra vida. Un ejemplo: un niño en India que afirmaba haber sido asesinado por un disparo en la cabeza, y que nació con una malformación craneal exactamente en el sitio donde, según el archivo policial, el impacto había ocurrido. Stevenson no afirmaba que cada caso fuera prueba irrefutable. Sabía que la memoria humana es frágil, que el contexto cultural influye, que la sugestión existe. Pero había casos que desafiaban cualquier explicación convencional, incluso para los más escépticos. Él hablaba de indicios, no de certezas. Y sin embargo, esos indicios eran tan numerosos, tan coherentes y tan emocionalmente cargados, que abrían una puerta imposible de cerrar del todo. Más tarde, su trabajo fue continuado por el Dr. Jim Tucker, quien enfocó su investigación en casos occidentales, sobre todo en Estados Unidos. Su objetivo era demostrar que este fenómeno no estaba condicionado por creencias religiosas orientales, como a menudo se sugería. Lo que encontró fue que incluso en niños criados en hogares donde la reencarnación no era tema de conversación, surgían recuerdos tan vívidos y detallados que no podían explicarse por aprendizaje indirecto ni por simple fantasía. La ciencia, por supuesto, sigue siendo cautelosa. No hay mecanismos biológicos claramente definidos que expliquen cómo una conciencia puede transferirse de un cuerpo a otro. Y sin embargo, la acumulación de casos, la solidez de ciertos relatos, y la intensidad emocional con la que los niños expresan sus recuerdos, hacen difícil ignorar estos testimonios sin al menos plantearse una posibilidad. ¿Y si la conciencia no muere con el cerebro? ¿Y si el alma, o algo semejante a ella, continúa su viaje en otro cuerpo, en otro lugar, con nuevas lecciones que aprender? El trabajo de Ian Stevenson no respondió todas las preguntas, pero cambió el terreno de juego. Abrió la posibilidad de que la reencarnación no sea solo una creencia, sino un fenómeno observable. Quizá no cuantificable con instrumentos de laboratorio, pero sí rastreable en las memorias más puras de la existencia. Las de un niño que aún no ha aprendido a mentir, pero sí recuerda quién fue, antes de volver. Entre las muchas visiones que intentan explicar por qué el alma regresa una y otra vez al plano terrenal, existe una idea tan profunda como inquietante: que cada reencarnación no es un accidente ni un castigo, sino una elección. Que antes de nacer, en un estado de conciencia más elevado, el alma contempla con claridad todo lo que debe aprender, todo lo que necesita experimentar para evolucionar, y elige.
Elige a sus padres, el entorno, los desafíos, las lecciones. Elige incluso las pérdidas, los miedos, los errores que tendrá que atravesar. Esta visión, conocida como la teoría de la reencarnación consciente, plantea que el alma no es una víctima del destino, sino su CEO creadora. No se le impone una vida al azar, sino que se le ofrece un camino con oportunidades precisas para desarrollar virtudes, superar karma acumulado y sanar heridas de vidas pasadas. Es una perspectiva que transforma el sufrimiento, ya no como castigo, sino como posibilidad de expansión interior. Según esta teoría, hay almas que regresan una y otra vez para continuar lo que dejaron inconcluso. Otras, para equilibrar energías, compensar lo que un día hicieron con ignorancia, o recibir lo que sembraron con amor. Algunas lo hacen por compromiso con otras almas, en lo que se conoce como acuerdos de alma. Pactos silenciosos donde dos seres se reencuentran en distintas vidas, cumpliendo roles diferentes para ayudarse mutuamente a despertar. Hoy madre, ayer hija. Hoy enemigo, ayer amigo. Porque en el tejido de la existencia, los vínculos se entrelazan más allá de una sola vida. Esta noción también resuena con muchas experiencias de regresión a vidas pasadas, realizadas bajo hipnosis o meditación profunda. Personas que, al explorar esos niveles de conciencia, relatan haber estado en un espacio entre vidas, donde revisaban su existencia anterior, evaluaban sus aprendizajes y elegían su próxima encarnación junto a guías o seres de luz. En estos relatos se repite una misma sensación. No hay juicio, solo claridad. No hay condena, solo propósito. Por supuesto, esta idea confronta nuestras creencias más arraigadas. ¿Cómo aceptar que nosotros mismos elegimos aquello que hoy nos duele? ¿Cómo asumir que lo que consideramos injusto forma parte de un plan mayor? Aquí no hay respuestas fáciles, solo una invitación a mirar desde otra perspectiva. Si lo que vivimos fue elegido por nuestra alma, entonces todo tiene un sentido más profundo, incluso si la mente no lo comprende todavía. Esta teoría no intenta justificar el dolor, ni disminuir la gravedad de las experiencias difíciles, pero propone que hay algo en nosotros que ya sabía, que ya entendía, que la sabiduría del alma precede al miedo de la personalidad, y que todo, incluso lo que más nos cuesta aceptar, puede ser parte de un proceso de despertar. Y si en lugar de preguntarnos ¿por qué me pasa esto?, comenzáramos a preguntarnos ¿para qué elegí esto? ¿Y si cada vida fuera una misión cuidadosamente trazada por una conciencia que solo busca recordar lo que verdaderamente es? Quizá, si lo pensamos así, la reencarnación no sea un castigo del que huir, sino una oportunidad sagrada de volver a intentarlo, con más amor, con más consciencia, con más compasión. Toda idea poderosa genera resistencias. Y la reencarnación, al desafiar los pilares del pensamiento materialista, no escapa a las críticas, a las objeciones, a las dudas. Para muchos científicos y escépticos, los casos de niños que afirman recordar vidas pasadas no son pruebas de la inmortalidad del alma, sino fenómenos que pueden explicarse a través de mecanismos psicológicos, sociales o culturales. ¿Son estos recuerdos auténticos o simples construcciones de la mente? Uno de los argumentos más comunes es el de la sugestión parental. Se plantea que, en algunos casos, los adultos, de manera inconsciente o motivados por creencias espirituales, podrían influir en los niños con preguntas, insinuaciones o interpretaciones que terminan moldeando los recuerdos. En entornos donde la reencarnación forma parte de la cosmovisión familiar, se sugiere que los pequeños podrían incorporar narrativas externas y adoptarlas como propias. Pero este argumento pierde fuerza frente a muchos casos estudiados por investigadores como Ian Stevenson, donde los niños comenzaron a hablar de otras vidas sin que sus padres tuvieran creencias reencarnacionistas o mostraran interés en el tema. Otro punto señalado por los escépticos es el de la fantasía infantil. Los niños tienen una imaginación desbordante y la capacidad de construir mundos completos con pocos elementos. Desde esta perspectiva, los recuerdos de vidas pasadas serían parte del mismo fenómeno que lleva a un niño a creer que es un superhéroe o que su peluche tiene vida. Sin embargo, lo que distingue los casos más documentados es la coherencia interna de los relatos, la constancia en los detalles a lo largo del tiempo, y la carga emocional con la que se expresan. No son simples juegos de rol, sino declaraciones sentidas, a menudo acompañadas de angustia, nostalgia o culpa. También se cuestiona la validez de estos recuerdos por la falta de pruebas empíricas concluyentes. A diferencia de otros fenómenos medibles, como los efectos de un medicamento, no hay forma de capturar la reencarnación en un experimento de laboratorio. Pero aquí es donde muchos defensores responden: no todo lo real es replicable bajo condiciones controladas. El amor, el arte, la intuición,
la conciencia, tampoco lo son. Y sin embargo nadie duda de su existencia. Un argumento más complejo es el del crecimiento poblacional. Si cada alma reencarna, ¿cómo explicar que la población humana se haya multiplicado exponencialmente? ¿De dónde vienen tantas almas nuevas? Las respuestas varían. Algunos creen que no todas las almas reencarnan en la Tierra, sino que provienen de otros planos o dimensiones. Otros sugieren que hay almas jóvenes que recién comienzan su ciclo de aprendizaje, o que algunas almas podrían fragmentarse en múltiples experiencias simultáneas. Ideas difíciles de comprobar, pero no imposibles de contemplar. Lo que queda claro es que la reencarnación divide opiniones. Para unos, es un concepto reconfortante, incluso liberador. Para otros, es una fantasía bien estructurada para calmar el miedo a la muerte. Pero quizá el verdadero valor de esta controversia no está en demostrar quién tiene razón, sino en lo que revela de nuestra naturaleza. Nuestra necesidad de comprender el misterio de la existencia, nuestra resistencia a aceptar que todo termine, y nuestra búsqueda constante de sentido. Los escépticos cumplen un rol importante. Nos obligan a profundizar, a cuestionar, a no dejarnos llevar por la ilusión sin reflexión. Pero también debemos reconocer que hay cosas que trascienden la lógica lineal. Que la vida está llena de fenómenos aún no comprendidos, pero profundamente sentidos. La reencarnación podría ser uno de ellos. Una verdad olvidada que solo necesita ser recordada. Cuando hablamos de reencarnación, no solo tocamos un concepto espiritual, tocamos un espejo profundo que refleja nuestras creencias más íntimas, nuestros temores más antiguos y nuestras esperanzas más secretas. Porque en el fondo, lo que creemos sobre la vida después de la muerte, o sobre la posibilidad de regresar, no siempre nace de pruebas, sino de una necesidad emocional, la de encontrar sentido, continuidad y consuelo frente al gran misterio de la existencia. La fe, en este contexto, no es una aceptación ciega, sino una forma de darle estructura al caos. Hay quienes creen en la reencarnación con fervor absoluto, porque encuentran en ella una explicación para lo inexplicable. ¿Por qué sufrimos sin merecerlo? ¿Por qué nacemos en circunstancias tan dispares? ¿Por qué algunos parecen llegar con talentos innatos o miedos que no tienen origen visible? La idea de múltiples vidas permite ver la injusticia aparente como parte de un camino más amplio, donde todo tiene una razón, aunque no podamos verla todavía. Pero esa misma idea puede generar incomodidad en otros. ¿Por qué? Porque si creemos que elegimos lo que vivimos, debemos también aceptar la responsabilidad de nuestras circunstancias. Ya no hay culpables externos, ni castigos arbitrarios. Solo procesos, consecuencias y aprendizajes. Y eso, para una mente acostumbrada a buscar explicaciones simples, puede resultar abrumador. El miedo también juega un papel determinante. Para muchos, la idea de reencarnar no es liberadora, sino agotadora. Pensar que la muerte no es el final, sino el comienzo de otro ciclo, puede parecer un castigo eterno. Especialmente si la vida actual ha sido dura, llena de pruebas y sufrimiento. Surge entonces la pregunta: ¿cuántas veces más tendré que volver? ¿Cuándo será suficiente? ¿En qué momento se termina el aprendizaje? Pero hay otro ángulo, el de quienes sienten que la vida es demasiado corta para abarcar todo lo que desean aprender, vivir, amar. Para ellos, la reencarnación no es una cadena, sino una promesa. La promesa de continuar, de reencontrarse con seres queridos, de concluir aquello que quedó pendiente, de seguir evolucionando más allá de los límites de una sola biografía. Nuestra cultura, nuestras experiencias personales y nuestros marcos espirituales condicionan la forma en que respondemos a estas preguntas. Un mismo fenómeno puede ser visto como milagro o como ilusión, como revelación o como engaño, dependiendo del filtro a través del cual miramos. Y, sin embargo, más allá de lo que creamos o neguemos, hay una verdad que nos iguala. Todos estamos buscando respuestas. Todos nos preguntamos, en algún momento silencioso de la noche, si esto es todo, si hay algo más, si lo que somos hoy es solo una parte de una historia más grande. La reencarnación ofrece una de tantas respuestas posibles, pero cada persona elige con qué respuesta vivir. Lo importante no es imponer una creencia, sino abrir el corazón a la posibilidad. Porque tal vez lo que decidimos creer no cambia la verdad última, pero sí cambia nuestra manera de vivir. Nuestra relación con el dolor, con la muerte, con los demás. Creer que somos almas en tránsito puede hacernos más compasivos, más humildes, más conscientes del impacto de nuestras acciones. Y aunque no haya certeza absoluta, aunque el misterio permanezca, hay algo profundamente humano en buscar sentido donde otros solo ven vacío. Quizá la reencarnación sea una metáfora, o quizá sea el mapa secreto de nuestra alma.
Lo cierto es que, creamos o no en ella, todos estamos en camino. Y el modo en que interpretamos ese camino puede transformar por completo nuestra travesía por esta vida. Imagina por un instante que lo que estás viviendo ahora no es el comienzo, sino la continuación. Que tú, tal como eres hoy, no eres la primera versión de ti mismo. Que cada emoción que te atraviesa, cada talento inexplicable, cada miedo que no sabes de dónde viene, cada afinidad inmediata con personas que acabas de conocer, son ecos, huellas de algo vivido antes. Restos de un viaje del alma mucho más antiguo de lo que tu memoria actual puede contener. ¿Y si ya has vivido antes? ¿Y si esta vida no es tu único capítulo, sino una página más de una historia más vasta, más sutil, más sagrada? La idea de la reencarnación, cuando se asienta a lo profundo, no se siente como una teoría, se siente como una resonancia. Como si algo en el alma dijera, sí, esto ya lo sé. Porque aunque no podamos recordar con claridad, hay momentos en los que la intuición nos susurra verdades que la lógica no alcanza. Hay personas que sienten un llamado hacia culturas que nunca han visitado. O que sueñan repetidamente con lugares desconocidos que, al verlos en imágenes, les resultan extrañamente familiares. Hay quienes tienen un conocimiento espontáneo sobre temas que jamás estudiaron, o una sabiduría emocional que parece no corresponder a su edad. ¿De dónde viene todo eso? ¿Es solo genética? ¿O hay una continuidad más allá del cuerpo? Aceptar que hemos vivido antes puede cambiar radicalmente la forma en que enfrentamos la existencia. De pronto, los errores no se ven como fracasos definitivos, sino como lecciones necesarias. Las relaciones dejan de ser casualidades y se convierten en encuentros con sentido. El sufrimiento cobra una dimensión distinta, no como castigo, sino como maestro. Incluso la muerte se transforma. Ya no es un final aterrador, sino un tránsito. Una pausa entre dos actos de una misma obra. Una oportunidad de soltar lo viejo para volver a empezar, con una conciencia más amplia, más libre, más madura. Y aunque no tengamos pruebas científicas absolutas, tenemos el derecho, y la necesidad, de preguntarnos, de explorar, de abrir la posibilidad en lo más hondo de nuestro ser. Porque incluso si no recordamos con exactitud quiénes fuimos, aún podemos vivir con la certeza de que hay algo en nosotros que ya ha caminado por muchos senderos y que todavía tiene mucho por aprender. Entonces, la verdadera pregunta no es si has vivido antes. La verdadera pregunta es, ¿qué harás con esta vida, sabiendo que podría no ser la única, pero sí una de las más importantes? Quizá viniste a sanar una herida que no pudiste cerrar antes. Quizá viniste a amar de una manera más consciente. Quizá viniste a terminar lo que dejaste incompleto. O a comenzar algo que en otra vida no tuviste el valor de intentar. Esta es tu oportunidad. Esta es tu hora. Esta es tu historia. Y si alguna parte de ti siente que estas palabras no son nuevas, tal vez sea porque ya las habías escuchado antes, en algún rincón olvidado del alma.